Bueno, creo que es importante empezar esta primera presentación hablando de un concepto emergente en el mundo científico. Es precisamente este sistema interconectado e interdependiente que llamamos el sistema Andes-Amazonía-Atlántico. Bueno, quizás lo más importante es preguntarse de dónde viene el agua que genera las precipitaciones tanto en los Andes como en la Amazonía y que da lugar a la biodiversidad amazónica. Bueno, como vemos en esta figura de la derecha, la principal fuente de humedad que va a generar lluvias tanto en los Andes tropicales como en la Amazonía proviene de la evaporación del océano Atlántico tropical. Esta humedad ingresa hacia el continente por la circulación atmosférica regional. Y parte de esta humedad pues, genera estas precipitaciones, como decía, tanto en los glaciares, en la cabecera de cuencas, que a su vez es allí donde se produce casi la totalidad de sedimentos que llegan hacia el bosque amazónico, y quien dice sedimentos dice también nutrientes que alimentan la biodiversidad. Y el bosque amazónico a su vez va a evapotranspirar o a reciclar parte de su humedad. Ahí está. Parte de su humedad, tomando agua desde la lluvia, pero también agua acumulada en los suelos, y mediante este proceso de evapotranspiración recicla esa humedad e humidifica la atmósfera nuevamente. Esto es lo que conocemos como el sistema de reciclaje de agua en el sistema acoplado biosfera y atmósfera en la Amazonía. Se estima que hasta 50% de la precipitación que cae sobre la Amazonía regresa hacia la atmósfera vía este proceso de evapotranspiración. Esto muestra la importancia entonces de los bosques en este ecosistema. En promedio, la lluvia en la Amazonía es alrededor de 2.200 milímetros al año, lo cual genera un caudal promedio del río Amazonas llegando al Océano Atlántico de 220.000 metros cúbicos por segundo, que es el equivalente al 20% de las aguas dulces que se vierten a los océanos. Es decir, 1 de cada 5 litros de agua dulce que llega a los océanos viene de la Amazonía. Y es más o menos el 50% de agua dulce que llega al Océano Atlántico. Con lo cual ya podemos tener una idea del rol clave que tiene la Amazonía en controlar el equilibrio climático a escala global. Lo que poca gente conoce, digamos, de primera mano, es que la misma cantidad de agua, más o menos 220.000 metros cúbicos por segundo, también salen de la Amazonía, pero vía la atmósfera, es decir, en forma de vapor de agua, con estos sistemas que vemos aquí, que vamos a llamar, o que llamamos hoy en día en la comunidad científica, los ríos voladores, es decir, grandes cantidades de agua, cientos de miles de metros cúbicos por segundo que viajan desde la Amazonía hacia otras regiones del mundo. En esta animación, justamente, podemos ver un ejemplo. Vemos acá un ejemplo de cómo la evaporación sale del Océano Atlántico, luego la atmósfera es humedecida por la evaporación del bosque tropical, y esto va formando un sistema que es lo que conocemos como los ríos aéreos o los ríos voladores, y es un verdadero servicio ecosistémico porque genera o proporciona humedad a regiones muy alejadas incluso de la Amazonía, incluyendo obviamente los Andes tropicales, pero también regiones al sur del continente, por ejemplo la Cuenca del Plata, entre otras, ¿no? Y alimenta, por ejemplo, los glaciares tropicales también, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Lima se estima que alrededor de 1% apenas es el agua, 1% del agua que llega al río Rímac es del aporte glaciar, y el resto, casi la totalidad, proviene de este sistema que vamos a conocer ahora como ríos aéreos, ¿no? Donde ya vimos que el bosque tropical juega un rol bastante importante. Bien, sin embargo, en la Amazonía estamos viendo cambios en el clima y en la hidrología muy impactantes. Por ejemplo, acá vemos una información de las variaciones del nivel del río Amazonas en Manaos, en Brasil, que lo vemos aquí, en el centro de la Amazonía. Es una información muy importante porque son datos desde 1902, entonces desde inicio del siglo XX, son más de 120 años de información. Y podemos ver, pues aquí en esta línea azul, podemos ver los periodos de aguas altas, los periodos de aguas bajas que se van sucediendo, y cómo hay años donde los periodos de aguas altas son un poco más altos y algunos años más bajos, ¿no? De hecho, lo que vemos aquí en puntos azules
son años que conocemos como inundaciones extremas que han generado fuertes impactos en la sociedad amazónica y en el ecosistema amazónico. Y hemos podido ver que en la primera mitad del siglo XX apenas encontrábamos una inundación extrema cada 20 años, mientras que desde inicios del siglo XXI podemos ver que hay una acumulación en la frecuencia de estos eventos de inundaciones extremas. Encontramos una inundación extrema ahora cada 4 años. Entonces ahí hay una información importante que viene de un dato medido en el río, ¿no? Pero también podemos ver que estas sequías extremas que están aquí en puntos rojos se han ido incrementando en intensidad y en frecuencia, sobre todo desde finales de los años 90, inicios del siglo XXI. Y así podemos ver que en los últimos 30 años ha habido una intensificación bastante severa de los eventos hidrológicos extremos, tanto inundaciones como sequías. Y esto pues está trayendo impactos severos en los ecosistemas. Por ejemplo, el año más seco y a la vez la sequía más intensa se observó en el año 2023 y el 2024, que es lo que vemos aquí al final de esta serie de datos, ¿no? Efectivamente, no solamente fue el periodo más seco en la Amazonía, en más de 120 años de registros, sino también el más caliente, y eso produjo pues, un evento acoplado con impactos muy severos para los ecosistemas, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Les decía que también hay un proceso de calentamiento muy intenso. Aquí lo que pueden ver en color rojo son los lugares que se han calentado más en los últimos 25 años. Pueden ver que todo prácticamente es rojo, es decir, no hay lugar en que se haya enfriado, todo es un calentamiento, principalmente en las regiones sur y suroeste de la cuenca amazónica, ¿no? En esta región sur también observamos otro fenómeno importante, es un alargamiento del periodo seco. Podemos pasar por favor a la siguiente. En esta figura de aquí vemos cuánto dura, desde los años 80 hasta la actualidad, cuánto ha durado en periodos de 5 días acumulados aquí, cuánto dura ese periodo seco, y vemos que esto va en aumento, ¿no? Hacia inicios de los años 80 el periodo seco duraba entre 4 a 5 meses, ¿no?, en el sur de la Amazonía, y ahora hemos encontrado años hasta con 7.5 meses de periodo seco. Evidentemente el bosque tropical, lo vamos a ver luego en la presentación de Bernardo, ya no puede resistir a condiciones tan secas durante un periodo tan prolongado y tan calientes, ¿no? Entonces empieza a haber un reemplazo del ecosistema para otro tipo de ecosistema que es justamente más resistente a condiciones secas y condiciones cálidas, ¿no? Esto es entonces uno de los primeros puntos de no retorno que vamos a ir viendo, ¿no? En la Amazonía Sur principalmente el periodo seco es cada vez más extenso, como lo vemos aquí, pero también con condiciones más calientes. ¿Y esto a qué se debe? Principalmente al cambio climático y al calentamiento global. Entonces es uno de los primeros puntos de no retorno que vamos a ir viendo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué esperamos para el futuro? El IPCC y los modelos que hacen escenarios futuros nos muestran, aquí vemos las regiones donde las sequías serían aún más intensas en el futuro, hacia fines del siglo XXI, en el marco del cambio climático, y vemos que toda la Amazonía está muy fuertemente involucrada con este incremento de estas sequías. Entonces estos fenómenos que estamos viendo, condiciones cada vez más secas y más cálidas, se intensificarían en los próximos años, y es lo que hemos venido viendo ya en los últimos 30 años también. Bien, además de eso hay otro problema que ustedes saben, ya lo han mencionado en los discursos iniciales, es un cambio ambiental en la Amazonía, que bien es cierto responde a un mercado global, pero se ejerce directamente en la Amazonía, es la deforestación y la degradación de tierras, ¿no? Actualmente existen cifras que están alrededor del 17% del bosque amazónico ya fue deforestado. 17% de la Amazonía equivale a los territorios de Francia y Alemania juntos, ¿no?, más o menos, y otro 17% adicional ha sido degradado ya significativamente en la Amazonía. Si no hacemos nada para parar estos procesos de deforestación, esto va a continuar, como podemos ver en esta figura, va a continuar principalmente en el sur de la cuenca amazónica, es decir, si es que no se hacen políticas de conservación del bosque propiamente, ¿no?, o zonas de protección, por ejemplo. Hablaremos de eso también luego. Con lo cual, solamente en algunos años, pues la cuenca amazónica podría alcanzar algo más de 25-30% de zonas deforestadas o incluso más, lo cual por sí solo también podría ser ya un punto de no retorno, ¿no?
Justamente con diferentes colegas aquí en Perú trabajamos para tratar de entender cuál sería el futuro del bosque amazónico en este contexto de cambio climático y deforestación, si es que esto continuase, ¿no? ¿Qué tan cerca estamos de ese punto de no retorno? No tenemos la respuesta para eso, pero estamos haciendo justamente investigaciones para tratar de responder a esa pregunta. Aquí les muestro resultados de un trabajo científico que muestra cómo podría ser la alteración del bosque amazónico hacia el 2050. Aquí tenemos los ecosistemas en América del Sur tropical, digamos, hace algunos años, en verde el bosque tropical, y en color rosado el ecosistema de sabana o ecosistemas más degradados, ¿no? Y vemos que hasta 2050 habría un reemplazo bastante significativo de ese bosque tropical por este otro ecosistema que es más resistente a condiciones secas y a condiciones cálidas, ¿no? Que serían sabanas y ecosistemas degradados. Bien, entonces esto puede traer consecuencias, no solamente en la Amazonía, sino también consecuencias en el ciclo hidrológico a escala regional e incluso global. Y ese es otro de los temas que nos interesan actualmente en nuestros trabajos de investigación. Siguiente, por favor. Justamente aquí vemos cómo la humedad llega desde el Océano Atlántico, la humedad se recicla por el bosque tropical y genera estas enormes precipitaciones en los Andes. De hecho, la región andino-amazónica es la región más lluviosa de toda la Amazonía, ¿no? La Amazonía de Cusco, la Amazonía de Puno, porque hay que entender que la Amazonía comienza a 5.000 metros de altura o un poco más en los Andes y en algunos glaciares, y la región de transición entre los Andes y la Amazonía es la región la más lluviosa, se encuentran lugares con 7.000 o 8.000 milímetros de lluvia anual, y esto pues está asociado a estos procesos de caída del agua en forma de lluvia, reciclaje en forma de evapotranspiración y así lo que conocemos como ese efecto cascada en la Amazonía. Entonces, si es que el bosque se empieza a degradar, continúa la deforestación y llegamos a un punto de no retorno, esto puede ser bastante severo. Precisamente, siguiente por favor. En esta figura es bastante interesante, vemos el porcentaje de precipitación anual que ha sido previamente evapotranspirada por el bosque amazónico. Por ejemplo, vemos que en el este de la Amazonía, en Brasil, este porcentaje está alrededor de 10%, es decir, casi el 90% de la lluvia viene directamente del Océano Atlántico, solo 10% es reciclaje de humedad, pero vemos que en los países andino-amazónicos, principalmente Bolivia y Perú, este porcentaje llega a 40 o 50%, es decir, 50% de la lluvia que recibe los Andes peruanos han sido ya previamente transpirados por el bosque amazónico, ¿no? Esto ya nos plantea un problema y una preocupación fuerte porque los Andes tropicales son potencialmente los más vulnerables a los cambios en la Amazonía. Es decir, la deforestación que ocurra en Brasil, que es la región más deforestada actualmente, sus impactos no van a quedarse en Brasil, ¿no? Probablemente incluso zonas como Perú y Bolivia sean las más impactadas de esa deforestación o el ciclo del agua en esta región sea el más perturbado en el futuro, ¿no? Hay bastante información interesante sobre eso. Bueno, ya para ir terminando simplemente, hoy en día el panel científico para la Amazonía, del cual hacemos parte, estamos hablando de un riesgo muy real y muy severo a llegar a estos puntos de no retorno, con lo cual serían pérdidas pues, de un ecosistema extraordinario y irreemplazable que es la cuenca amazónica. Hablamos de más de 2.300 especies de peces, que es más de lo que se puede encontrar en todo el Océano Atlántico. También más de 10% de especies vegetales y animales conocidas en el planeta. También la Amazonía almacena alrededor de 130.000 millones de toneladas métricas de carbono, que equivale a una década de emisiones globales de CO2. Y creo que lo que trataría en todo caso de tener como mensaje de esta noche para ustedes es que la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria y la seguridad energética incluso de países como Perú y Bolivia están enormemente vinculadas al futuro del bosque amazónico.